Hola, muy buenos días a todos. Soy Guillermo Rodríguez, para los que no me conocéis, soy el CEO de COFACE en España y estamos encantados de volver a compartir una vez más, como todos los años en estas fechas, nuestras perspectivas de la economía mundial. Contamos hoy con Bruno, que es el economista jefe de macroeconomía de COFAS, y con Miquel también para animar esta sesión en la que bueno, ya sabéis todos, a principio de año intentamos dar unas perspectivas de cómo van a ir la economía o los principales hitos y bueno, podemos ver que este año efectivamente al final, 2023 ha sido mejor de lo que esperábamos, ese aterrizaje suave parece que se está produciendo, pero bueno, esto no deja seguimos teniendo algunos desafíos claros para el próximo año, que es los que vamos a intentar explicar un poquito más en detalle. Tenemos un crecimiento que ralentiza. Meditamos, parece, esa famosa recesión que nos preocupaba tanto. Parece que, como decía, sí que vamos a tener un crecimiento suave, pero tenemos desafíos como la economía china, que Bruno va a explicar más en detalle con Miquel. Tenemos desafíos geopolíticos, como todo lo que está pasando en el Mar Rojo, que tiene grandes impactos para la economía mundial. Y seguimos sin tener o los bancos centrales muy preocupados con esa política monetaria, cómo la ajustan con la inflación, cómo consiguen mantener un equilibrio razonable entre estas dos variables que, como todos ustedes saben, tienen un impacto grande en nuestras economías, tanto personales como de trabajo, ¿no? Como de nuestras empresas. Entonces, bueno, y finalmente, pues luego entraremos un poquito más en el detalle, seguramente, depende del tiempo, como vayamos, de la evolución de las distintas economías a nivel del mundo, de los países en vía de desarrollo que volverán a ser el motor del crecimiento económico mundial, pero dentro de eso hay situaciones muy dispares, ¿no? Hay países que van muy bien y países que realmente están pasando por dificultades importantes y creemos que es importante que sean conscientes y compartirlas con ustedes para ayudarles a tomar sus mejores decisiones de negocio. Sin más, pues les dejo con Bruno y con Miquel, que van a estar animando el coloquio de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, pues, esperemos que sea de su interés, de su agrado y que les ayude, como decía, a tomar las mejores decisiones para sus negocios. Gracias, Bruno. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, el título de este webinar es 2024, un año crucial. Bueno, año crucial, yo creo que todos pueden serlo. Al principio era algo en inglés que es pivotal year, que significaba, era un poco jugar con la palabra pivot, que como van a ver, es cuando los bancos centrales empiezan a cambiar de política monetaria justo. En español hubiera sido un poco raro un año pivot, que creo que nadie lo hubiera entendido, pero va a ser obviamente un año crucial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sí, muchas condiciones están ahí para un aterrizaje suave. Es verdad, al final la inflación está bajando, lo vamos a ver, las materias primas están bastante tranquilas en su nueva normalidad, pero al mismo tiempo lo que vamos a ver es que el crecimiento mundial va a seguir aterrizando, al final vamos a tener 2-3 años de aterrizaje, lo que ya empieza a ser bastante largo, y también que, bueno, hay mucho riesgo geopolítico. Vamos a ver que es un dato ahora fundamental, porque, bueno, hay los fundamentos de la economía, pero que al final vemos que siempre tenemos sorpresas. Siempre hay un sitio del mundo en que no nos lo esperábamos y hay sorpresas políticas o geopolíticas que al final amenazan la recuperación o amenazan por lo menos ese aterrizaje suave. Pero para empezar, hay que decirlo, eso sí que básicamente lo habíamos previsto más o menos, que las materias primas sí están a su nueva normalidad, a un nivel que sea los metales industriales, los productos agrícolas o el gas, a un nivel bastante bajo, o sea, del mismo nivel que hace un par de meses, hasta siguen bajando un poco los productos agrícolas, porque por ahora es verdad que el impacto del Niño, del fenómeno meteorológico, no ha producido tantos impactos por ahora, una vez más por ahora, y que por eso por ahora estamos con un nivel bastante bajo, pero como siempre, comparando con en la última década a un nivel bastante alto en realidad. Por eso decimos la nueva normalidad. Porque también, hay que decirlo,
a pesar de problemas sobre la oferta todavía, que sea en términos de productos agrícolas, también metales o, bueno, en el gas ya no hay tanto riesgo, bueno, la poca demanda por la desaceleración de la economía mundial hace con que queden bastante bajos los precios de las materias primas. El petróleo es el mejor ejemplo de eso, porque al final sí, vimos que los países de la OPEP han decidido bajar la producción, cortar la producción, que sea Rusia, que sea Arabia Saudí, y a pesar de eso, y de las tensiones en el Mar Rojo, que ya lo vamos a hablar, tensiones todavía en Israel y en la región, bueno, los precios casi no han subido, están alrededor de $80, y eso es porque al final hay poca demanda mundial, desaceleración de la economía mundial, y también, bueno, hay que decirlo, en el petróleo hubo finalmente una producción mayor de lo que esperábamos en los países fuera de la OPEP. La OPEP ahora está viendo básicamente su cuota bajar en el mercado porque los países que están afuera de la OPEP, que sean Estados Unidos, también Brasil, pero Estados Unidos más que nada, están subiendo su producción y por eso, al final, los precios quedan por los $80 y es posible que vuelvan a subir un poco con el repunte de la actividad en la segunda parte del año a nivel mundial, pero que vamos a quedar por los 85, quizás $90, pero no mucho más alto, porque hay un poco más de oferta y también porque por ahora la demanda mundial realmente es bastante lenta. Y por eso, bueno, la segunda parte, creo, del aterrizaje suave es la inflación. La inflación sigue bajando, pero como lo decimos aquí, la última milla es siempre la más difícil, como en una maratón. Porque al final lo que estamos viendo es que sí, lo que esperábamos, que la contribución de la energía al final, bueno, está siendo casi ya no negativa o por lo menos casi nula y que entonces, bueno, ahora lo que está sobrando son los servicios, ¿no? Ya lo avisábamos hace 3 o 4 meses que lo que iba a quedar realmente era la inflación de los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios dependen de los salarios y los salarios por ahora en Estados Unidos están desacelerando, pero todavía creciendo un 3,5-4%, y es igual en la zona euro. En la zona euro estamos en un 3,5-4% de crecimiento de los salarios en casi todos los países, y por ahora, como no sube realmente la tasa de paro o de manera muy ligera, por ahora hay tensión en los mercados laborales y los salarios siguen subiendo. Por eso es probable que le cueste a la inflación realmente llegar al 2%, y por eso cuando miramos a la inflación subyacente, de la cual siempre hablamos, ¿no? De la inflación cuando excluimos a lo que es volátil como la energía o los productos alimenticios no transformados, al final están por ahí todavía en un 3-4%. Le va a costar bajar más al 2% y, bueno, obviamente más si al final se agregan a eso, adicionamos las tensiones en el Mar Rojo, porque hay riesgos sobre la inflación, claramente, eso hay que decirlo. Por ahora el camino es el positivo, es lo positivo, está bajando, pensamos que a lo mejor va a llegar al 3%, ahí, pero que hay un riesgo. El Mar Rojo, bueno, como lo saben ustedes, probablemente hay tensiones ahí porque los rebeldes hutis están atacando a los barcos que son de Israel o que son de países occidentales, ¿no? Eso muestra muy bien, yo creo, algo fundamental y por qué también está siendo tan difícil ser economista. Los fundamentos del mercado del transporte marítimo apunta claramente a un exceso de capacidad. Digo que todas estas empresas de transporte marítimo han invertido mucho y ahora están recibiendo muchos barcos. Tienen demasiados barcos, exceso de capacidad. Es lo que acaba de decirle hoy Maersk, que es el líder del sector, a los mercados, que hay demasiada capacidad. Por eso, todo apuntaba a que al final bajaran los precios del transporte marítimo, como en 2018, 2019, que no iba a repuntar. Ahora, bueno, fundamentos económicos y al final la geopolítica entra ahí. Como lo saben, el Mar Rojo es fundamental. ¿Por qué? Porque es por ahí que después pasa la ruta para el Canal de Suez. El Canal de Suez representa
30% del comercio marítimo mundial y marítimo, y 12% del comercio mundial total. O sea, es fundamental, es muy importante, y más que nada para el transporte del comercio entre Asia y Europa. Por eso, lo que está pasando ahí hace con que, como lo pueden ver, muchos barcos, casi todos los barcos, la mayoría de los barcos, están ahora pasando por el Cabo de Buena Esperanza. Están dando toda la vuelta a África para después llegar a Europa. Eso hace con que, obviamente, los precios suban, porque más petróleo, hay que gastar más petróleo, lo pueden ver en el gráfico a la derecha, que el precio está subiendo, y más que nada, obviamente, en las rutas entre Shanghai, Asia y básicamente Europa también. Pero al mismo tiempo, no es solamente eso, creo, porque es verdad que el coste del transporte ha subido, todavía estamos lejos de los niveles de 2021-2022, y para la inflación yo creo que no es tan importante, porque el transporte es parte del precio, pero no es una parte fundamental del precio. El riesgo principal sobre la inflación y las economías son las cadenas de suministro, porque hay que pensar que uno pasando por el Cabo de Buena Esperanza alarga la duración del viaje de 10 días. O sea, es fundamental entender eso, porque después lleva a retrasos en las entregas. Y ya empresas, por ejemplo, automotrices, como Volvo o como Tesla, ya anunciaron que tienen que suspender la producción en algunas plantas, en algunas fábricas, por falta de insumos industriales. Y ahí eso ya nos hace acordar, un poco recordar lo que había pasado, obviamente, en 2021-2022, en que ahí sí, si ya empiezan a faltar muchos productos y que hay retrasos, ahí sí que podrían subir los precios, no solamente del transporte, pero también de los productos. Por eso es fundamental seguir esto muy bien, y por ahora lo que estamos viendo es que no se está arreglando la solución. Y no es fácil, quizás que lo hablaremos más tarde con Miquel, pero la situación en esa región está cada vez más complicada. Vemos que hay tensiones, bueno, obviamente entre Israel y el Hamas, pero también entre Israel y Irán, Israel y el Hezbollah, en Líbano, también entre los Houthis y los países occidentales. Y al final, bueno, vemos que es muy difícil arreglar esta solución, aunque, bueno, básicamente hay ahora propuestas de arreglarlo con algún acuerdo de tregua, pero no está fácil. No está fácil también porque son muchas milicias, vamos a decir, en lo que se llama axis de resistencia, y que al final es difícil realmente mantener acuerdos con todos, porque también al final los Houthis no tienen realmente, no se pueden comprar. Eso, su objetivo es más político de que económico. Y eso obviamente es mucho más difícil arreglarlo, y más en esa región tan volátil. Y por eso también pensamos nosotros que los bancos centrales, al final, por ahora van a mantener los tipos, las tasas de interés altas. Es verdad que los mercados justo están esperando el momento en que van a pivotar. Van a pivotar es la palabra ahora. Y pensamos que al final, también por eso, es que los bancos centrales, si uno los escucha, están avisando, está siempre avisando que todavía no es el momento, todavía no es el momento. Los mercados, hace ahora 6 meses, están esperando el momento en que van a bajar las tasas de interés. Por ahora, los bancos centrales, que sea en Estados Unidos o en Europa, están diciendo, sí está bajando la inflación, pero por ahora la inflación subyacente está muy alta, y también por ahora los salarios están muy altos. Por eso en la eurozona todavía está diciendo el Banco Central, esperen los datos de los salarios de junio, y a partir de ahí vamos a ver si bajamos o no los tipos, probablemente en julio, o si esperamos 3-4 meses más. Porque una vez más, si siguen dinámicos los salarios, significa que la inflación le va a costar bajar realmente, y más si hay riesgo sobre las cadenas de suministro. Por eso pensamos nosotros que en el primer semestre, o por lo menos hasta junio, no van a bajar los tipos de interés, que sea el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra o el Fed. Después sí que van a empezar a bajar, pero de manera muy progresiva, muy gradual, porque una vez que uno empieza a bajar, obviamente hay que tener mucho cuidado para que no repunte la inflación, y más con riesgos geopolíticos tan presentes. Y ya lo vamos a hablar también, pero con la posible elección de Trump,
y su proteccionismo y sus impuestos a las importaciones, también hay un riesgo más sobre el comercio mundial y sobre más inflación. Por eso, pensamos que sí, los bancos centrales van a pivotar, normalmente sí, van a bajar los tipos de interés, pero muy probablemente 3 o 4 veces solamente, o sea, bajar de 75 puntos o de 100 puntos, pero que todavía los tipos de interés van a quedar altos durante todo el año y hasta finales de 2024 van a seguir bastante más altos que antes de la crisis, ¿no? Y eso lo vemos también sobre las empresas. El tipo de interés sobre las empresas sigue muy alto, sigue altísimo y también le va a costar bajar mucho más que eso en 2024. Por esto ya lo saben y lo vamos a hablar, para las empresas va a ser un año difícil porque las insolvencias van a seguir creciendo. Y si salimos un poco de las economías avanzadas y que nos fijamos en China, vemos que China sí ha repuntado este año, pero es lo que esperábamos, es lo normal, porque al final sí era una economía que estaba totalmente cerrada y que se abrió. Pero el repunte ha decepcionado y es fundamental entender cómo le va a ir a China en 2024, también para el crecimiento mundial, ¿no? Porque sabemos que China es fundamental ahora, es el PIB más importante a nivel mundial ahora, con Estados Unidos. Y China, en realidad, tiene dos temas, uno más a largo plazo, estructural, y el otro que es para el 2024. China tiene un problema que es que al final tiene que cambiar totalmente de modelo de crecimiento. China, es verdad, durante mucho tiempo fue la inversión de las empresas, inversión pública también, y bueno, básicamente las exportaciones, ¿no? Y lo que quieren hacer es, porque el problema de este modelo es que genera mucha deuda, por ejemplo, de las empresas también, pero también cuando se invirtió tanto en infraestructura pública, mucha deuda de las entidades locales, de las provincias. Las provincias están muy endeudadas. Entonces, lo que quiere básicamente China es hacer con que haya menos deuda, un crecimiento más sostenible y más vaciado sobre el consumo de los hogares. En China, el consumo de los hogares es menos de 40% del PIB. En los países como España o los países de la OCDE es 60-70% del PIB, el consumo de los hogares. Ahí es menos de 40%. La gente ahorra mucho. El problema, obviamente, es que eso hace con que uno depende mucho de las exportaciones, entonces, para poder producir más y tener más valor añadido. Por eso está intentando cambiar un poco ese modelo, pero vemos que le tienen muchas dificultades, ¿no? Muchas dificultades. También están intentando subir un poco la producción para un mayor valor añadido. Eso sí, que lo están sucediendo, lo vemos cada vez más en productos tecnológicos importantes, aunque la rivalidad con Estados Unidos le está costando eso también, porque sabemos que Estados Unidos ha vetado a muchas empresas exportar productos o insumos tecnológicos para China, lo que también puede ser algo difícil. Pero después tenemos el año 2024, que ahí tenemos el mismo problema de que la demanda interna es insuficiente y también ahí tenemos otro problema fundamental, que es el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, ahí tenemos una burbuja que explotó, básicamente, y no paran de bajar los precios, básicamente, y ahora lo que están intentando hacer es solamente terminar los proyectos, terminar algunos proyectos y después partir de cero nuevamente, un poco. Pero claro, eso está lastrando totalmente a la actividad y sabemos que la inversión en la industria está siendo bastante buena, pero la inversión inmobiliaria está cayéndose totalmente y obviamente también eso no le da confianza a los hogares. Por eso, por ahora, los hogares chinos están consumiendo bastante poco. Es verdad, en 2023 fue lo que más contribuyó a la actividad y al crecimiento. Pero lo que estamos viendo es que debería haber sido mucho mayor, porque estamos hablando de 2022, crecimiento muy bajo, repuntando debería haber sido mucho más fuerte, y no lo es. Los hogares todavía no tienen confianza, todavía no consumen, y por eso pensamos que en 2024 va a desacelerar la economía china, porque el gobierno no está para lanzar un estímulo de gran envergadura, porque el gobierno también no quiere endeudarse más, quiere algo más sano. Entonces, por ahora, y también porque hay que decir, hay problemas estructurales en China, también hay que decir, problema en términos de pensiones, porque no hay pensiones. En términos de salud, también hay poca margen. Entonces, los hogares no quieren consumir, solo quieren ahorrar
y si no cambia el sistema será muy difícil realmente convencerles de gastar más. Lo más probable es que si uno le da dinero, ellos lo van a ahorrar. Por eso, por ahora, el gobierno no está como para lanzar un estímulo de gran envergadura, pero sí, muy probablemente, un crecimiento más equilibrado, más lento, pero que al mismo tiempo quizás más sostenible, alrededor de un 4%, lo que no está mal, pero que quizás no es suficiente para realmente hacer de China después un país avanzado a más largo plazo. Y cuando vemos las previsiones del PIB mundial, una vez más, hablamos de una desaceleración todavía en 2024. Crecimiento que no está mal, como lo decíamos el año pasado, pero que al final bastante más lento de lo que tuvimos en la última década. Eso hay que entenderlo, es que estamos hablando de una inflación que baja, pero gracias a la desaceleración de la actividad, la desaceleración continua de la actividad. 2024 pensamos que el panorama va a ser más o menos el mismo que en 2023 en Europa, crecimiento similar realmente, desaceleración en España, pero también porque le había ido muy bien en 2023 gracias al turismo, y un repunte quizás en Alemania, pero porque le fue muy mal en 2023 y que normalmente deberá repuntar un poco la industria, ¿no? Pero bueno, segunda parte del año, ¿no? En Europa, como en el resto del mundo, lo más probable es primer semestre de 2024 difícil, porque las políticas monetarias están teniendo un impacto más que nada sobre las empresas. Lo vemos también, por ejemplo, en España. La inversión de las empresas está bajando porque hay menos crédito a las empresas. El mercado inmobiliario en general también está pasándolo mal, y a lo mejor cuando empiecen a bajar las tasas de interés de los bancos centrales, a lo mejor en la segunda parte del año vamos a tener nuevamente el momento del repunte en Europa, también en Estados Unidos. Por eso, por la primera parte del año, desaceleración hay, y en China, lo que he mencionado. También mencionar que hay países donde al final vamos a tener un crecimiento, porque los países emergentes van a contribuir al 75% del crecimiento mundial en 2024. Esa cuota del 75% del crecimiento mundial es la mayor desde 2013. Nunca habíamos tenido eso en 10 años, porque los países avanzados desaceleran y porque los países emergentes, algunos como los de la ASEAN, los de Asia del sureste, como por ejemplo Malasia, Singapur, también Vietnam, van a beneficiarse de el mejor ciclo, vamos a decir, de productos electrónicos. El turismo también va a favorecer como países como Filipinas o Malasia, ¿no? Entonces, esa región pensamos que tiene un potencial positivo, y India también. India va a desacelerar, pero con crecimiento todavía muy alto, muchísima inversión pública en las infraestructuras. Hay que decir, en los últimos 7 años en India tuvimos más o tantas, básicamente, autopistas y también líneas de trenes que en los últimos 70 años. Entonces vemos que mucha inversión en India, en infraestructura, y al final es un país que se está desarrollando bien, aunque tenga sus también puntos más débiles, ¿no? Y en términos de insolvencia, de concursos, de empresas, ahí sí que vemos, aunque, una vez más, no estamos hablando de recesión mundial, de desaceleración, eso sí, pero no de recesión mundial, vemos que ya los concursos de empresas están subiendo. En estos gráficos estamos enseñando, comparamos cada mes del año con el mismo mes en 2019, que era el último año normal, ¿no? Antes de la pandemia. Y lo que vemos es que, por ejemplo, aquí en 2023, cuando comparamos enero 2023 con enero 2019, febrero 2023 con febrero 2019, etc., vemos que ya progresivamente, gradualmente, en todos los países donde hay bastante insolvencias y donde se puede realmente analizar las insolvencias, lo que es más difícil en España o en Italia, donde hay muy pocos concursos comparando con el número de empresas. En estos países aquí que les enseño, sí que vemos que realmente repuntan las insolvencias. Claramente, en todos los países la tendencia es clarísima, y en todos los países vemos que ya estamos por lo menos de vuelta a los niveles de 2019. Alemania, Holanda, Francia, ya estamos en 20% más.
Y los últimos meses del año, noviembre y diciembre, estamos en 30% más que en noviembre y diciembre de 2019. El Reino Unido sigue subiendo y ven que en el resto del mundo es igual. Tenemos claramente una normalización de las insolvencias. ¿Por qué? Porque al final es el momento de financiarse de nuevo, ¿no? Todos los créditos que uno tuvo durante el COVID y un poco después, todavía con tasas de interés bastante bajas, bueno, al final ahora hay que financiarse y vemos que estamos en 5 o 6%, ¿no? Lo que es mucho más caro y al final, bueno, con una actividad que tampoco es tan dinámica en muchos de esos países, al final vemos que tiene un impacto sobre los márgenes operativos y también sobre los gastos por intereses. Pensamos, cuando uno ve esa tendencia, que 2024, por lo menos en la primera parte del año, vamos a tener esa tendencia que va a seguir creciendo. No estamos hablando de una ola de insolvencias, pero sí muy probablemente van a seguir creciendo a un ritmo bastante elevado, ¿no? Y vamos a estar por encima de 2019 en 2024 en casi todos los países probablemente. Porque al final, eso sí es importante entenderlo, que tasas de interés van a quedar más altas que antes y bastante más altas que antes durante todo el año 2024. Y ahora, entonces, en ese contexto, aunque, como le mencioné, hay riesgos, obviamente, hay que decir también, hace un año bajamos la evaluación de muchos países. Por eso ahora, aunque todavía haya desafíos, que todavía haya riesgos, es el momento también de volver a mejorar las evaluaciones. Por eso mejoramos la evaluación de 12 países y bajamos solamente la evaluación de un país. En general, mejoramos las evaluaciones de países que ya vuelven a ser A1, que son Suiza y Dinamarca. Noruega ya no es el único país que es A1, que es un riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque, bueno, son países en que al final parece que la inflación ha bajado realmente, está por debajo y de manera sostenible debajo de un 2%, y la actividad ya está repuntando un poco. Además, estamos hablando de países que no tienen deuda pública, básicamente, o muy poca, y que al final sí que exportan cosas que no dependen del ciclo, como la farmacéutica o también, bueno, bienes de lujo, ¿no? En el caso de Suiza. Por eso ya países que son A1 ahora. También Bélgica, que al final ha sufrido bastante menos que los otros países de la región durante todo ese tiempo. Y quizás en Europa también países, que es fundamental entenderlo, van a beneficiar y están beneficiando de muchos fondos europeos. Rumanía y también Croacia, que estamos mejorando. Parece que ellos también al final no sufrieron nada de lo que pasó y ahora están mejorando nuevamente, ¿no? Después, bueno, otros países emergentes como por ejemplo Namibia o Mauricio, donde el turismo ha repuntado y también, bueno, que exportan, están diversificándose bastante y eso les permite volver a niveles bastante más positivos de A4 y B. Y bajamos la evaluación de solamente un país, Israel, lo que no es muy sorprendente porque obviamente ya antes de los eventos del 7 de octubre era una economía que estaba desacelerando claramente, fuertemente, porque tasas de interés muy altas y también ya había muchas marchas y muchos disturbios por la reforma judiciaria. Bueno, eso impactó y bastante los inversores extranjeros que ya no invertían tanto y sabemos que la tech israelí depende mucho del financiamiento extranjero. Y ahora, obviamente, con los eventos del 7 de octubre y la guerra que está pasando ahí, bueno, hay problemas de suministro, hay falta, escasez de mano de obra, por eso bajamos la evaluación del país a A3. Pero en general, más mejoras que bajas. Y es igual en términos de riesgo sectorial, porque al final en el riesgo sectorial también, de a poco vamos normalizando. Como lo pueden ver, 17 cambios al alza y solamente 5 a la baja. Sí que normalizamos un poco lo que está pasando en regiones como Asia o también Europa del Este sobre la industria automotriz. Básicamente en estos países vuelve la industria automotriz y las registraciones a niveles anteriores a la crisis, a 2019 básicamente. La energía también, ya no hay miedo de falta de suministro de energía, por eso normalizamos. Volvemos a riesgo medio, ¿no? Eso es. Básicamente las tendencias. También decir que somos bastante positivos con India, por eso mejoramos 3 sectores en India. Una vez más, mucha inversión en construcción y también sobre la digitalización,
Por eso ahí sí que somos bastante más optimistas. Y bueno, bajamos 5 sectores, quizás una tendencia un poco sobre la industria papelera, ya en el resto de Europa, pero también ahora Reino Unido y Países Bajos. ¿Por qué? Bueno, porque todavía la energía sigue siendo bastante más cara, ¿eh? Eso lo vimos en la primera diapositiva, pero también al final vemos que el comercio online ya está bajando después de haber repuntado mucho durante la pandemia, y al final también, bueno, hay poca demanda por el papel ahora, también por el papel de periódicos, ¿no? Por eso, industria papelera en Europa, riesgo muy alto en casi todos los países. Y para terminar esa presentación, puedo hablar de economía, vamos a decir, de sectores. Y siempre insistimos, pero cada vez más, y creo que teníamos razón en eso, sobre el riesgo político. Porque, bueno, como ya lo dije, con lo del transporte marítimo, con lo de las tensiones en el Mar Rojo, bueno, hay mucho riesgo político, y este año es el año en que habrá más elecciones, o ya hubo algunas elecciones, de los últimos años, de las últimas décadas. 70 países van a votar, y es más de la mitad de la población mundial y del PIB mundial también que va a votar, ¿no? Ahí, obviamente, hay elecciones que no son todas las mismas, como por ejemplo elecciones en India, en México o en Rusia. Ya sabemos más o menos quién va a ganar, ¿no? No hay mucha incertidumbre, van a seguir, bueno, en México el partido al poder, y en Rusia y en India muy probablemente también, bueno, los partidos y los presidentes ahí en el poder. Pero también es fundamental entender que vimos que el riesgo político ya la otra vez estaba muy alto. Y está muy alto en muchos países. En muchos países que al final van a votar. Sabemos que las elecciones son siempre un momento en que al final, si hay tensiones, pueden resaltar un poco más, ¿no? Y eso es lo que ya vimos en Senegal, por ejemplo. En Senegal habíamos avisado, pero ya antes del anuncio, por ejemplo, de que van a postergar las elecciones y que ahora hay disturbios en Senegal, ya antes habíamos visto que el índice de riesgo social, de tensión social, había subido bastante en Senegal, y que por eso al final tenemos que tener cuidado con las elecciones ahí, aunque normalmente es un país muy estable, que nunca tuvo golpe de Estado. Al final lo que vemos es ahí postergan a las elecciones, decidieron eso la semana pasada, y al final sí que tenemos tensiones en Senegal. También en Sudáfrica tenemos que seguir muy de cerca las elecciones ahí. Es un país donde hay muchas tensiones sociales y mucho riesgo político. Pakistán son hoy las elecciones. Ya hubo varios atentados en los últimos días. Hay que seguir también. Sri Lanka, a fin de año, otro punto de tensiones. Hubo muchos disturbios en 2022 con el default del país. Con las elecciones puede haber más disturbios todavía. Eso es para países más locales. A nivel mundial, las elecciones más importantes son obviamente las elecciones americanas, en que no sabemos quién va a ganar, hay que decirlo. Algunos apuntos a Trump, otros a Biden. Por ahora, algunos dicen que Biden va a ganar todavía, porque igual la elección se juega en 5 estados, básicamente, y que todo depende de estos 5 estados. Y que por ahora lo que dicen es que puede ser que las mujeres, más que nada, van a votar más al final por todas las leyes que hubo sobre el aborto, y que eso sí como que hizo un poco despertar al voto femenino, y que, por ejemplo, en varias elecciones locales, al final ganaron los demócratas gracias a ese voto, y que puede ser que al final vuelvan a votar en la elección principal, pero mucha incertidumbre, casi imposible por ahora jugársela y decir quién va a ganar esa elección. Pero obviamente, si gana Biden, seguimos en algo más estable, pero si gana Trump, obviamente tenemos a alguien más imprevisible, cuyas relaciones con Ucrania difícil de saber, porque al final es probable que deje de apoyar tanto a Ucrania, por eso tendría un impacto sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia está muy probablemente esperando las elecciones americanas a fin de año para saber si realmente puede avanzar más o no. También al final en el Medio Oriente, otro tema. Trump tuvo siempre una actitud más en favor de Israel, de que Biden, por ejemplo, tuvo un poco más equilibrado. Y bueno, respecto a China, obviamente, será fundamental entender lo que va a pasar.
Trump ya dijo que va a subir los impuestos sobre las importaciones desde China. El Congreso en general está a favor de atacar más a China en términos comerciales, pero bueno, Trump quizás será más agresivo todavía en ese sentido, pero también hay que ver cómo China reaccionaría y bueno, también muy probablemente va a aumentar, a subir el proteccionismo contra Europa. O sea, cuando él estuvo, había subido los precios, los impuestos sobre muchas importaciones europeas y ahora es probable que siga con esto después de que Biden suspendiera estas subidas. Por eso, si entra Trump, mucha incertidumbre también sobre cómo van a ser las relaciones, pero es probable que sean más conflictivas, ¿no? Podemos tener muchos cambios ahí. Y Taiwán, obviamente, es otro punto que tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque en Taiwán hubo elecciones en enero, ganó el candidato nacionalista, que siempre tuvo, vamos a decir, discursos muy anti-China, muy independentistas, lo que se podría ver como un peligro para las relaciones entre Taiwán y China, pero al mismo tiempo no ganó la mayoría en el Congreso y por eso también quizás va a tener que matizar un poco su discurso y sus medidas porque el Congreso está más ahora en favor no de China, pero vamos básicamente una postura más moderada, pero de cualquier forma, siempre China dijo y está repitiendo que Taiwán tiene que ser chino. Por eso, también ahí hay que tener mucho cuidado sobre lo que pueda pasar entre Taiwán y China, porque si hay tensiones, una vez más, tiene repercusiones sobre las cadenas de suministro mundiales, porque obviamente, por ahora, el escenario principal no es lo de una guerra directamente, de una invasión, pero a lo mejor de un bloqueo, que si es bloqueo de Taiwán, tendrá impacto enorme sobre la cadena de suministro de semiconductores a nivel mundial. Y después, dependiendo de las reacciones de los otros países, más importancia todavía para el comercio mundial. Y para terminar, darles un poco una visión a largo plazo, porque ¿qué significa eso en realidad? El hecho de que estamos viendo mucha geopolítica ahí, muchas tensiones por todos lados, ya lo mencionamos un poco, es entender un poco, saber en qué eso se va a traducir a largo plazo. Lo que vemos es que en poco tiempo, en muy poco tiempo, pasamos de algo que era delocalizar la producción para ir a donde sea más barato, al final más eficiencia, menos inflación. Hay que decir también que la muy poca inflación que tuvimos en Europa, pero en el mundo, en los países avanzados, en la última década, se debía y mucho, en realidad, al hecho de que delocalizamos mucha producción en China y donde era más barato, lo que permitía al final tener la inflación de los bienes no paró de caer, ¿no? Entonces al final era offshoring. Y de a poco, con la pandemia, nos dimos cuenta que las cadenas de suministro no eran resilientes, que las cadenas de suministro tenían que ser más cercanas, porque si pasa algo en China, como todo estaba en China, bueno, teníamos un problema. Al final, por eso, ya empezamos a pensar en modo reshoring, o sea, relocalizar, o nearshoring, que es relocalizar más cerca. Y por eso, al final, todos pensamos, bueno, vamos a relocalizar Estados Unidos en México, Europa quizás más en Europa del Este, etcétera, o en Turquía. Pero al final llega la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas suben y ya todos están pensando no solamente en relocalizar más cerca, pero también relocalizar en los países amigos, en los países que comparten los mismos valores y que al final eso es más difícil todavía, entender realmente dónde se puede uno relocalizar, ¿no? Y vemos que ahora ya todo es entender dónde uno lo puede hacer, diversificar las cadenas de suministro para, bueno, si pasa algo en general, bueno, saber que a lo mejor no vamos a estar impactados porque si hay un conflicto entre China y Estados Unidos, bueno, algunos países van a tener que elegir un poco, ¿no? Y ahí vemos que a lo mejor, como hizo Rusia, por ejemplo, que cogió a los activos de las empresas occidentales, o que Estados Unidos cogió las reservas rusias, ¿no? O que Europa básicamente impactó también a empresas rusas. Vemos que ahí ya es pensar no solamente en que está cercano, que es económicamente mejor, pero también pensar en qué país, cómo es la geopolítica mundial. Y ya todos están pensando en China plus one. No es que las empresas están saliendo de China totalmente, sino que cuando hay nuevas inversiones, ahora no estamos poniendo todo en China nuevamente, estamos diversificando, dependiendo de los sectores,
de la empresa, de qué país es, la gente ya va a Vietnam, a India, también va, por ejemplo, a México, a Turquía, puede ir a lo mejor a Costa Rica, si es una empresa americana, a Brasil, a África, etcétera, etcétera. Por eso, al final, lo que estamos viendo es un cambio de la globalización. Antes había un dividendo de la paz, era mucho comercio, ir a lo más barato, que quizás en términos sociales para las economías europeas o avanzadas no fue lo mejor, porque obviamente al final los salarios bajaron y alguna parte de la población se vio impactada por eso, pero en términos del comercio mundial y del PIB, eso sí que al final era más positivo, era todo decisión económica. Lo que vemos ahora es que la globalización ha frenado, exportaciones mundiales, como lo pueden ver, básicamente se está estancando. Vimos que, por ejemplo, antes cuando el PIB subía, las exportaciones, el comercio mundial, subía 2 veces más rápido. Eso era antes de la crisis financiera. Por ejemplo, PIB sube de 3%, el comercio mundial de 6%. Después de la crisis financiera mundial era 1 por 1. Ahora estamos en la mitad, básicamente. Cuando el crecimiento sube un 2%, solamente crece 1% del comercio. Tenemos claramente un frenazo al comercio mundial, porque ahora uno está más intentando básicamente hacer comercio con los países más amigos, más cercanos, pero claro, al final, pérdida de eficacia, de eficiencia, subida de los costes. También por eso pensamos nosotros que a largo plazo la pérdida del dividendo de la paz, pero también del dividendo energético de los combustibles, que era más barato y que por ahora hay que invertir muchísimo en los renovables, hace con que por ahora, más probablemente en la próxima década, tenemos una inflación más alta. Tensiones inflacionistas por los salarios, por cadenas de suministro más resilientes, pero también menos eficientes, habrá probablemente más inflación y quizás también un crecimiento un poco más bajo a nivel mundial, lo que sería la nueva norma por estas tensiones geopolíticas que mencionamos y que no dejan de sorprendernos. Muchas gracias y creo que, Miquel, quizás ya hay preguntas, ¿no? No, bueno, muchas gracias, Bruno. Fantástica presentación. De hecho, para todos los asistentes, una de las cosas que abrimos es un turno de preguntas, que como veis, pues es un lujo tener a Bruno a nuestra disposición para tratar todos los temas que hemos visto, ¿no? La verdad que es interesante porque una de las cuestiones, Bruno, que se ha comentado a nivel del chat, donde cualquiera de los asistentes puede enviar preguntas, es algo que acabas empezando por el final, que acabas de citar. Precisamente esa sincronía que había entre exportaciones y crecimiento económico actualmente no se está dando, digo porque nos escuchan muchos exportadores, ¿no? ¿Crees que es una tendencia que se mantiene por lo menos este año? Sí, o sea, lo que estamos viendo básicamente quizás va a repuntar un poco el comercio. Porque el año pasado, depende igual, bueno, al final hay estadísticas diferentes de la Organización Mundial del Comercio y de otras organizaciones. Pero en general, el comercio se ha estancado este año, por lo menos. Otros datos dicen que ha bajado, pero básicamente no ha crecido el comercio este año, en 2023, por eso puede ser que repunte un poco en 2024, pero una vez más, ya no vemos así tanta globalización y tanto comercio entre los países. Lo que sí están intentando hacer muchos países es básicamente relocalizar. Relocalizar, cada uno está tratando de producir más en su país, cuando eso es posible, obviamente. Pero también, lo que es fundamental aquí entender es que el hecho de que está estancado el comercio mundial es también porque las economías están cambiando la estructura. Las economías avanzadas dependen cada vez más de los servicios. La gente, por ejemplo, en los últimos años, ha consumido menos bienes y más servicios. La gente ha decidido, después del COVID, ir más al restaurante y utilizar servicios, viajar más y comprar menos productos, menos bienes. Ese cambio hace con que al final tenemos un peso menor de la industria en las economías avanzadas y un peso mayor de los servicios. Y claro, el comercio es de los bienes en general. Es más intensivo el comercio de los bienes de que los comercios de los servicios. Aunque se esté desarrollando, no tiene nada que ver. El comercio mundial es mucho más de la industria. Por eso, el hecho de que el peso de la industria haya bajado en los países avanzados y que al mismo tiempo
hay más tensiones geopolíticas y más proteccionismo, hace con que al final, sí, el comercio probablemente va a repuntar porque viene de un año muy flojo, pero al mismo tiempo es muy probable que no vuelva a tener crecimiento tan fuerte como tuvimos en la última década. Ujú. Es interesante lo que explicabas al principio también del juego de la palabra pivot, ¿no? De pivotar. ¿Sabes? En baloncesto es el tipo más alto al que le pasan el balón para Claro, sí, sí. encestar. Te comentaba que nos dicen que, por ejemplo, también en el chat de preguntas, uno de los mecanismos típicos, hablabas de la importancia del consumo en las economías desarrolladas, que no lo es tanto en China. Entonces, se indica en el chat que por qué hay tanto miedo a la subida de salarios. Creo que tiene que ver algo con la productividad, pero encantado de conocer tu opinión a por qué no se suben los salarios globalmente. Sí, es exactamente eso. Ya le diste la respuesta. Sí, No, el problema es la productividad. Es que al final los salarios, como por ejemplo en Estados Unidos, sí suben, pero que la productividad sube también a ese ritmo. Bueno, al final no hay problema, porque para las empresas al final el coste casi no sube, es el coste de salario unitario, ¿no? No sube y entonces como que no tienen que volver a subir los precios para quedarse con las mismas márgenes. El problema es cuando suben los salarios y que no sube la productividad, porque ahí sí que el coste para las empresas sube y entonces o lo trasladan a los precios y ahí tenemos una inflación que sigue subiendo, o no lo trasladan a los precios y ahí tenemos márgenes menos importantes y ahí tenemos más insolvencias. Es lo que estamos viendo también, ¿no? Que al final la inflación está desacelerando, pero también porque al final las márgenes de las empresas se están deteriorando y eso hace con que vuelvan a subir las insolvencias. Si suben un poco, no está mal, porque tenemos una normalización. El problema es si se acelera más todavía las insolvencias y ahí tenemos una crisis más normal, ¿no? Porque si muchas insolvencias es el paro que vuelve a subir y la gente que al final pierde su empleo consume menos, etcétera, y ahí entramos en una crisis más normal, ¿no? De demanda. Por eso, al final, el hecho de que suban los salarios no es una mala noticia, también es lo normal, ¿no? Con la inflación que tuvimos, va a apoyar probablemente el consumo en Europa. Por ejemplo, es lo que normalmente va a permitir apoyar el crecimiento en España, pero también en el resto de Europa. Pero al mismo tiempo, es verdad, si la productividad no sube, y es lo que estamos viendo en Europa, que la productividad no sube, hasta ha bajado, eso sí que tenemos un problema porque es o sigue alta la inflación, es lo que quiere ver también el Banco Central antes de bajar las tasas de interés, o al final hay más empresas que van a conocer muchas dificultades porque suben los costes sin mejorar la productividad. Muchas gracias, Bruno. Nos preguntan también sobre el término que también es interesante, ¿no? De friendshoring, ¿no? Lo que comentabas después de una búsqueda de los costes baratos y tras la guerra de Ucrania, ¿no? Una de las cosas es donde se piensa a nivel de COFAS que las empresas europeas, por ejemplo, se están relocalizando, pensando que creo que toda la invasión de Ucrania nos cogió a nivel europeo un poquito con el pie cambiado, ¿no? Y todavía sigue la invasión. Entonces, ¿dónde veis, por ejemplo, dónde vemos a nivel de COFAS las empresas europeas pensando que se pueden deslocalizar con seguridad? Bueno, es verdad que justo antes de la guerra de Ucrania, pues es que pensamos en, bueno, al principio va a ser nearshoring, que básicamente van a volver todas a Europa del Este, ¿no? Porque al final, bueno, está más cerca, bastante barato, más caro que China, obviamente, pero al final más barato, más cerca. Pero bueno, pasó lo que pasó en Ucrania y uno se da cuenta que al final Polonia a lo mejor también es un destino arriesgado, ¿no? Porque sabemos que está ahí muy cerca de Ucrania y que, bueno, hay un tema obviamente entre Polonia y Rusia. Y por eso, al final, con esa cosa de nearshoring, sí pensamos que todavía empresas van a ir, bueno, y lo vimos, por ejemplo, las automotrices está yendo a Hungría, aunque es un país que está ahí entre China y Europa, entre Rusia y Europa, que tiene un juego un poco, no turbio, pero a decir más neutral que países europeos que claramente eligieron apoyar a Ucrania. Por eso, yo diría que la mayoría está volviendo a Europa, Europa del Este, también Europa al final occidental, que sea en Portugal o a lo mejor en España, pero dependiendo mucho también de los productos, porque al final el coste salarial no es el mismo
en España de que en Rumanía, ¿no? Y también al final hay países como Turquía que sí logra arreglar sus problemas, vamos a decir, económicos, de una inflación tremenda que está al 60%, también está muy bien situada porque también es bastante barato, tiene una infraestructura industrial muy importante, pero al mismo tiempo salarios todavía que no suben tanto. Pero eso tendría primero que arreglar un poco sus temas y también ver un poco la cuestión política, ¿no? Y bueno, países como por ejemplo Marruecos, África, Túnez también, en que al final en algunos productos, como vemos que en la automotriz, en el textil, también ahora en el aeronáutico, también Marruecos está invirtiendo mucho. Es un país en que al final somos bastante positivos, Marruecos, porque está intentando también ser el hub africano, ¿no? También en términos de servicios, quieren ser un poco el hub tecnológico de África. Y bueno, y vemos en Marruecos un potencial bastante importante también. Por eso diría, varios países europeos, quizás ya no solamente Europa del Este, como pensamos antes, por el riesgo político que puede haber ahí, pero sino, bueno, en el resto de Europa y, bueno, y al final, bueno, Turquía, África del Norte. Muchas gracias. Hablabas antes, por ejemplo, de Rumanía y de Croacia. Está claro que los países del este de Europa han sido, pues, zona de expansión de empresas europeas, españolas, y que además van a recibir un importante monto de fondos europeos, ¿no? En el caso de Marruecos creo que es bueno para las empresas españolas que nos estén viendo porque tenemos una vinculación muy alta con ellos, ¿no? O sea, a nivel de trabajo en ese destino. O sea, son destinos que van a crecer y con los que ya trabajamos, con lo cual solo se pudiera mejor. Sí, totalmente. Una de las cosas, al final del tema de la política monetaria que has comentado, también es algo que se repite bastante, ¿no? Pero es que a lo largo de este año parece que no va a haber, y eso conlleva dos temas que has apuntado y que nos preguntan sobre ello en la presentación. Es que cae la inversión, ¿no?, en Europa, y que está sufriendo el sector inmobiliario. Son dos efectos, ¿no?, de estos tipos de interés elevados. Sí, exactamente. Lo que estamos viendo en los últimos datos, en el cuarto trimestre, en Europa en general, eso pasa en todos los países, que el consumo de los hogares se mantiene, porque claro, ahora que baja la inflación, es siempre así, ¿eh? O sea, en general, cuando uno ve a largo plazo, el primer año sube la inflación, y bueno, también, y los salarios al principio no siguen, le cuesta. Y después como que se cruzan en el segundo año los salarios y la inflación, porque baja la inflación primero, pero los salarios, como negociaciones que están pasando, siguen con un poco de retraso subiendo. Y por eso el momento en que la gente pierde mucho poder adquisitivo y después vuelve a subir un poco. Y después ya los dos tienen el mismo ritmo, normalmente a mediano plazo, después de 2 o 3 años. Y es un poco el momento, lo que vimos también en España, en que la gente gana un poco de poder adquisitivo ahora, pero también es el caso en Francia, en Italia, etcétera, donde al final el consumo de los hogares se ha mantenido bastante, pero lo que está bajando es realmente la inversión de las empresas. Eso sí que lo estamos viendo, que la inversión ha bajado en España, ha bajado en Francia, en Italia, por lo que dicen también en Portugal, por ejemplo, está desacelerando mucho y claro, eso es claramente, creo, el impacto de la política monetaria, porque bueno, al final también lo que pasa es que las empresas tienen que elegir, ¿no? Cuando no hay financiamiento tan fácil y tantos ingresos, hay que elegir entre dónde cortamos. Y al final, por ahora, lo que estamos viendo es que están cortando más en la inversión de que echando a la gente. Eso es el tema. Por ahora, lo que estamos viendo son mercados laborales muy resilientes, mucho más de lo que pensamos, para ser honestos, obviamente. Pero sí que a lo mejor donde están recortando ahora primero es más en las inversiones, porque son temas más de largo plazo, en que a lo mejor uno piensa que puede esperar un poco. Y sí, al final lo que vemos, cuando vemos a los datos en España, es que sí, pero en Europa es igual, en la construcción, o sea, inmobiliaria está bajando, que de maquinaria también, lo único que sigue subiendo es lo intangible, que es básicamente inversión en innovación, de investigación y desarrollo. Esas cosas sí, como que la gente sigue invirtiendo, también porque hay que invertir en la digitalización. Pero en el resto, vemos que ahí sí como que hay dificultades y es probable que siga así en la primera parte del año hasta que bajen los tipos de interés en la segunda parte del año.
Muchas gracias. Hemos dado cuenta de todas las preguntas que han aparecido. La verdad que comentabas que va a ser un año crucial. Entiendo que es un año crucial para ver si se consolida la recuperación o seguimos manteniendo, ¿no?, un crecimiento menor a nivel europeo. No sé si quieres añadir algo más como cierre de esta presentación. No, sí, totalmente. Lo dijiste todo. Creo que va a ser crucial porque se supone que este año, en la primera parte del año, vamos a tocar fondo, en realidad. Un fondo que al final, hay que decirlo, no fue tan bajo como uno podía pensarlo cuando empezó la guerra, después de la pandemia. Sí que hay probablemente una desaceleración fuerte en las economías europeas, un crecimiento muy bajo que se ha prolongado bastante, pero que normalmente en la segunda parte del año deberíamos volver a empezar a ver el repunte de la economía, ¿no?, europea, también, bueno, en Estados Unidos. Pero que, una vez más, eso no significa que siempre vimos, ¿no?, nosotros, que yo soy responsable de la macroeconomía, que a veces el ciclo de la macroeconomía de las empresas no es exactamente el mismo. Y que vimos que al principio se deterioró bastante la macroeconomía, pero que las empresas, por la tesorería que tenían y la liquidez que tenían de antes, no subían los concursos. Ahora lo que estamos viendo es que probablemente, sí, aunque vaya a mejorar la actividad normalmente segundo trimestre o tercer trimestre del año, es probable que las empresas sigan sufriendo un poco más de lo que va a mostrar la macroeconomía, y también, sí, insistir en los riesgos geopolíticos que no dejan de sorprendernos y que hay elecciones muy importantes este año, con lo también, bueno, obviamente, de Estados Unidos, y que, bueno, lo más probable es que tengamos sorpresas y que pase algo de lo cual no les hablé hoy, para hablar en los próximos webinars. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, para todos los asistentes, agradecer muchísimo a Guillermo Rodríguez, nuestro CEO, a Bruno de Mora, nuestro director económico, macroeconómico a nivel de COFAS. Para verlo en vivo y en directo tendremos conferencias en los próximos meses en Madrid y en Barcelona, que os anunciaremos, así le podréis ver en directo. Pues muchas gracias a todos y nos volvemos a ver online o presencialmente. Hasta la vista. Muchas gracias.